Capítulo 15. Aunque la hermana, agotada por su trabajo fuera de casa, ya estaba harta de cuidar de Gregor como antes, la madre no tenía por qué haberla reemplazado, ni Gregor tenía por qué haberse dejado abandonar. Al fin y al cabo, allí estaba la sirvienta, esa vieja viuda que a lo largo de su dilatada vida debía haber superado lo más duro gracias a su fuerte constitución ósea. En realidad, no sentía repugnancia hacia Gregor. Sin albergar ningún tipo de curiosidad, una vez abrió por casualidad la puerta de la habitación de Gregor y al ver que éste, totalmente sorprendido, aunque nadie le perseguía, empezó a carretear de un lado a otro, se quedó quieta, sorprendida. Se quedó quieta, sorprendida, con las manos cruzadas en el regazo. Desde entonces no perdía ocasión de abrir furtivamente un poco la puerta, por la mañana y por la tarde, para observar a Gregor. Al principio le llamaba para que se le acercase, con palabras que probablemente consideraba amistosa, tales como, ven aquí, viejo escarabajo, o mira ese viejo escarabajo es estercolero. Gregor no contestaba nada a estas llamadas, sino que se quedaba inmóvil en su sitio como si la puerta no se hubiera abierto. Mejor habría sido ordenarle a la sirvienta que limpiase cada día su habitación en lugar de dejar que le molestase inútilmente a su capricho. En una ocasión, por la mañana temprano, una fuerte lluvia golpeaba los cristales, quizá un anuncio de la próxima primavera. Cuando la sirvienta empezó otra vez con sus modismos, Gregor estaba tan amargado que se volvió hacia ella como para atacarla, aunque de forma lenta y sin fuerza. Pero la sirvienta, en lugar de atemorizarse, se limitó a levantar una silla que había cerca de la puerta y esperó con la boca muy abierta, mostrando claramente que su intención era no cerrarla hasta que la silla se hubiera estampado en la espalda de Gregor. No sigues, ¿verdad? Preguntó cuando Gregor se giró de nuevo y entonces volvió a dejar tranquilamente la silla en su lugar. Gregor ya casi no comía nada. Solo cuando pasaba casualmente junto al alimento que le habían preparado, se metía jugueteando un bocado en la boca. Lo mantenía allí durante horas y después casi siempre acababa escupiéndolo. Al principio pensó que su falta de apetito se debía a la tristeza que le provocaba el estado de su habitación, aunque muy pronto se acomodó a los cambios que allí se habían producido. Se había acostumbrado a meter en esa habitación las cosas que no tenían cabida en otro sitio. Y de esas cosas había muchas, pues una habitación de la vivienda se había alquilado a 3 huéspedes. Estos señores, muy serios, los tres tenían barba, como pudo comprobar Gregor en una ocasión a través de la rendija de la puerta. Eran quisquillosos con el orden, no solo en su habitación, sino ya que se habían instalado allí, en toda la casa, en especial en la cocina. No soportaban las cosas inútiles y menos aún las sucias. Además, habían traído la mayor parte de los muebles que utilizaban. Por eso ahora sobraban muchas cosas que, aunque no se podían vender, tampoco se quería prescindir de ellas. Todas terminaron en la habitación de Gregor, junto con la caja de ceniza y la de la basura. Lo que de momento no se podía utilizar, la sirvienta, que siempre iba con mucha prisa, lo tiraba en el cuarto de Gregor. Felizmente, el general Gregor solo veía el objeto en cuestión y la mano que lo sostenía. Quizá la sirvienta tuviera la intención de retirar los trastos cuando hubiera tiempo y ocasión o eliminarlos todo de golpe. Pero de hecho, se quedaban donde habían ido a parar la primera vez que los tiró, a menos que Gregor se moviese entre ellos y los desplazara de su sitio.
Al principio, obligado porque no le quedaba sitio libre para rectar, pero más tarde con creciente satisfacción, aunque luego, tras esos correteos, quedaba muerto de cansancio y triste, y no volvía a moverse durante horas. Algunas veces los huéspedes cenaban en el cuarto de estar común, y esa puerta también quedaba cerrada muchas noches, pero a Gregor no le costaba renunciar a que se abriera la puerta. Incluso algunas noches en las que quedaba abierta no aprovechaba la ocasión y, sin que la familia se diese cuenta, se retiraba al rincón más oscuro de su habitación. En una ocasión, la sirvienta había dejado entreabierta la puerta que daba al cuarto de estar, y siguió abierta cuando los huéspedes entraron por la noche y encendieron la luz. Se sentaron a la mesa en los sitios en donde en tiempos se habían sentado en el padre, la madre y Gregor. Desdoblaron las servilletas y empuñaron cuchillos y tenedores. Enseguida Enseguida entró la madre con una fuente de carne y detrás de ella la hermana con otra fuente llena hasta arriba de patatas. La comida humeaba con intensidad. Los huéspedes se inclinaron sobre las fuentes que les habían puesto delante, como si quisieran comprobar la comida. Y de hecho, el que estaba sentado en el centro, que parecía ejercer la autoridad sobre los otros dos, cortó un trozo de carne en la misma fuente, al parecer para comprobar si estaba suficientemente tierna y no había que devolverla a la cocina. Se mostró satisfecho y la madre y la hermana, que le habían estado observando tensas, empezaron a sonreír con alivio. La familia comía en la cocina. A pesar de ello, el padre, antes de ir allí, pasaba por esta habitación y tras una única reverencia, con la gorra en la mano, daba una vuelta a la mesa inspeccionándola. Los tres huéspedes se levantaban y murmuraban algo entre sus barbas. Luego, cuando se quedaban solos, comían en un silencio casi absoluto. A Gregor le resultaba extraño el hecho de que, entre los variados ruidos que se hacían durante la comida, siempre distinguía el de los dientes al masticar, como si de este modo se le quisiera mostrar que para comer hacían falta dientes y que de nada servía una mandíbula desdentada por hermosa que fuera. Tengo hambre, pensó Gregor preocupado, pero no de esas cosas. ¿Cómo se alimentan estos huéspedes mientras yo muero de hambre?